Cuando una empresa tiene ganancias, siempre surge la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Se reinvierte todo para crecer? ¿O se reparte entre los accionistas que pusieron el capital? Bueno, hoy vamos a desglosar las reglas que definen esta decisión tan, pero tan importante. A ver, la respuesta no es tan simple y de hecho sorprende, porque, claro, recibir utilidades es un derecho esencial, pero no es un cheque en blanco, para nada. La realidad es que aquí hay una verdadera batalla legal. De un lado, los derechos de los minoritarios y del otro, el poder de los que tienen la mayoría. Así que en los próximos minutos vamos a ver justo eso, el dilema de las utilidades, la regla general y su gran excepción. Luego, ¿qué dice las supersociedades sobre todo esto y por qué las SAS son un mundo aparte? Todo para entender dónde está el verdadero poder. Muy bien, entremos en materia. El punto de partida es clarísimo. Uno de los derechos más básicos de cualquier socio o accionista es recibir una parte de los beneficios. A fin de cuentas, para eso se invierte. Pero un momento, ¿qué son exactamente las utilidades? Ojo, que no es el ingreso total. Legalmente hablando, son los beneficios que quedan después de haber cubierto todas las pérdidas de años anteriores y de haber hecho las reservas que obliga la ley. Es, digamos, el dinero que de verdad está limpio y listo para repartir. Ahora bien, para proteger a los accionistas, en especial a los más pequeños, la ley colombiana creó una especie de red de seguridad. Veamos cómo funciona esta regla que aplica por defecto. Este es el número clave que hay que tener en la cabeza, 50%. Esta es la base de la protección que el Código de Comercio le da al accionista. Y es que el artículo 155 del Código de Comercio es muy claro. Dice, básicamente, que si en la asamblea de accionistas no se toma una decisión, digamos, especial, con una mayoría calificada, pues la empresa está obligada a repartir como mínimo la mitad de esas ganancias. Es una protección que se activa de forma automática. Y la cosa se pone aún mejor. Si a la empresa le está yendo de maravilla y sus reservas ya duplican el capital, la ley dice, un momento, ya no hay excusa para sacrificar al accionista, y la obligación de repartir sube del 50 al 70%. Pero, como en toda buena historia, aquí viene el giro. Existe un mecanismo legal que permite, sí, anular por completo esa regla general del 50%. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Si alguien tiene la mayoría de las acciones, puedes simplemente decir, este año no se reparte nada, y dejar a los minoritarios con las manos vacías. La respuesta está en un número muy específico. Y aquí lo tenemos, 78%. Este no es un número al azar, es el umbral de lo que se conoce como una supermayoría. Y un detalle importantísimo, es el porcentaje de las acciones que están presentes en la asamblea, no del total de la compañía. Es el número mágico para tomar el control total sobre las utilidades. La diferencia es brutal, y esta comparación lo deja clarísimo. Si no se llega a ese 78%, la ley manda y protege a la minoría. Hay que repartir. Pero si se alcanza o se supera ese umbral, el poder es absoluto. La asamblea podría decidir repartir un 10%, un 1% o incluso 0 y mandar todo el dinero a reservas. Pero, ¿por qué existe una regla así que parece darle tanto poder a la mayoría? Para entender la lógica detrás hay que ver qué dice la entidad que vigila a las sociedades en Colombia, la Superintendencia de Sociedades. Las supersociedades, al final, es la que interpreta estas normas. Su posición oficial nos da el porqué de este mecanismo tan poderoso. Y aquí está la clave de todo. Suena irónico, pero las supersociedades lo ve así. Exigir una mayoría tan alta del 78% es, en sí mismo, una forma de proteger a los minoritarios, porque impide que alguien con solo el 51% imponga su voluntad. Se necesita un consenso de verdad muy amplio. Al final, el objetivo es encontrar un equilibrio. No se trata de negarle la ganancia al accionista, sino de permitir que la sociedad, cuando hay un acuerdo muy sólido, pueda priorizar su propio futuro y su fortalecimiento financiero. Es un balance entre el hoy y el mañana.
Ok, ahora vamos a cambiar de carril por completo, porque todo esto que hemos hablado cambia drásticamente cuando se trata del tipo de sociedad más común hoy en Colombia, las sociedades por acciones simplificadas, las famosas SAS. En el universo de las SAS, la regla de oro es la libertad. Lo que está escrito en los estatutos, o sea, en el documento con el que se creó la empresa, pesa más que las reglas generales del Código de Comercio que acabamos de revisar. Y aquí, mucho ojo, porque esto lo cambia todo. ¿Recuerdan todas esas protecciones que acabamos de ver? El 50%, el 70%, esa supermayoría del 78%. Bueno, pues en una SAS, nada de eso aplica por defecto. ¡Nada! ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que si al crear la empresa no se incluyeron esas reglas de protección en los estatutos, simplemente no existen. La Asamblea podría, con la mayoría que se haya pactado, decidir no repartir ni un peso año tras año. La protección entonces no viene de la ley general, sino de lo que se negoció y se firmó en esos estatutos desde el primer día. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues que todo se reduce a una dinámica de poder, de protecciones legales y más que nada de la importancia de leer la letra pequeña de los documentos de la empresa. Hagamos un repaso rápido. Por defecto hay una protección. Punto 1. Punto 2. Esa protección se puede anular, pero solo con un consenso muy, muy grande. Y punto 3. En el mundo de las SAs, las reglas del juego se definen en casa, en los estatutos. En esencia, el sistema legal busca un equilibrio. Protege al pequeño accionista de una decisión arbitraria de una mayoría simple, pero al mismo tiempo le da a la empresa la flexibilidad de reinvertir en su futuro si una mayoría abrumadora está de acuerdo. Y cerramos con esta pregunta para pensar. En una compañía, ¿qué manda de verdad? ¿Los porcentajes que están en la ley o lo que dice el papel con el que se fundó? Conocer la respuesta es saber cuál es el poder real de cada socio en esa mesa. La clave, como siempre, está en los detalles.